Buenos días a todos. Como ustedes saben, vamos a hacer algunos cambios para facilitar que ustedes puedan revisar algunos de los temas desde sus hogares o desde ambientes que no sean necesariamente el salón de clase. Hoy vamos a iniciar con el tema de fisiología del sistema nervioso autónomo. Antes de iniciar, quiero hacer un breve repaso de los temas que ustedes han visto. En este curso de fisiología iniciamos viendo el concepto de los líquidos, homeostasis y luego utilizaron conceptos de fisiología celular. De aquí progresamos a ver los temas iniciales de fisiología del sistema nervioso y la transmisión sináptica, donde ustedes aprendieron conceptos importantes como el potencial de acción y cómo se comunican las neuronas. Ahora, con la fisiología del sistema nervioso autónomo, vamos a aprender la manera en que el sistema nervioso controla funciones de distintos órganos. Este esquema nos muestra la organización general del sistema nervioso autónomo. A la izquierda ustedes pueden ver cómo tenemos información aferente, información que viene de la periferia del sistema nervioso, para brindar datos acerca de cómo está el ambiente externo o cómo está el ambiente interno. El cerebro va a procesar esta información en distintas estructuras y va a responder de manera que se pueda mantener la homeostasis. Y esa respuesta se va a dar por dos sistemas, por el simpático o para el parasimpático. El simpático se encarga principalmente de respuestas de urgencias, lo que algunos denominan correr o huir o pelear, porque es lo que nos permite mantenernos vivos en una situación de estrés intensa. El parasimpático es todo lo contrario y se encarga de mantener el organismo en estados de relajación que, por ejemplo, pueden favorecer la digestión de los alimentos. Sin embargo, aunque los sistemas parasimpático y simpático tienen funciones diferentes, hay muchas similitudes entre ellos, como cuáles, que por ejemplo ambos tienen dos neuronas principales, una que llamamos pregangliónica y una neurona postgangliónica. La primera arranca del sistema nervioso central a nivel del tallo cerebral o la médula espinal y termina liberando el neurotransmisor en un ganglio. Un ganglio no es más que un engrosamiento de vías nerviosas porque hay un punto particular donde hay somas y terminaciones axónicas y para que hayan unos buenos contactos tiene que aumentar la superficie. Por eso es que el ganglio es mucho más grueso que el resto del nervio. Y luego de este ganglio arranca la segunda neurona. Esta segunda neurona la llamamos neurona postgangliónica y va al órgano efector. Acá es importante resaltar que hay neurotransmisores gangliónicos. Es el neurotransmisor que lleva la información entre la neurona pregangliónica y la neurona postgangliónica. Y tenemos neurotransmisores postgangliónicos. Este ya es el que va a llevar el efecto del sistema particular. Y aquí empezamos a encontrar algunas diferencias. Este esquema va a complementar la información del esquema anterior. Este esquema muestra varias cosas. Uno es aquí un sistema nervioso somático y aquí el sistema nervioso autónomo. Y en las columnas ustedes pueden ver si el sistema nervioso central, donde les dice dónde arrancan algunas de las neuronas, y el resto es el sistema periférico. Si encontramos algo en el cajoncito verde, quiere decir que esto está cerca al sistema nervioso central. Por lo contrario, puede dar información en el cajoncito azul. Si ustedes se dan cuenta, en el cajón azul, a la derecha se encuentran los órganos efectores. Esto nos da una idea de la distribución anatómica de las estructuras en el sistema nervioso. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una neurona somática, en este caso es una neurona muscular, que arranca en el sistema nervioso central y su axón viaja y llega hasta el órgano efector, el músculo esquelético. Ahí libera su neurotransmisor, en este caso acetilcolina, que actúa en un receptor nicotínico. Ahora, ¿qué pasa en el sistema nervioso autónomo? Acá tenemos una fibra parasimpática. La neurona preganglionar arranca en el sistema nervioso central y luego su axón viaja y hace sinapsis en el ganglio. Noten que acá el ganglio está cerca al órgano efector. Esa es una característica de las vías parasimpáticas. La comunicación entre la neurona pregangliónica y la neurona postgangliónica ocurre muy cerca al tejido blanco de ese sistema. Acá ustedes se dan cuenta que en el ganglio hay receptores N2, estos son receptores nicotínicos. El neurotransmisor a nivel del ganglio es acetilcolina. Esta acetilcolina estimula la neurona postgangliónica. El axón de esta neurona viaja y va a terminar en el órgano efector y va a liberar también acetilcolina. ¿Cuál es la gran diferencia?
que ahora el órgano blanco lo que tiene son receptores muscarínicos y eso es muy importante. Siempre el neurotransmisor gangliónico es acetilcolina, pero lo que va a cambiar es el neurotransmisor que se libera a nivel del órgano y el tipo de receptor que hay. Entonces, de nuevo, parasimpático libera acetilcolina a nivel del ganglio que actúa en receptores nicotínicos para activar la neurona postgangliónica. Esta neurona postgangliónica lleva la señal y libera también acetilcolina para activar en este caso receptores muscarínicos. ¿Qué sucede con el sistema simpático? A ustedes acá ven que hay una neurona que arranca en el sistema nervioso central, pero noten algo. Ahora el ganglio está en el cajón verde. ¿Qué indica eso? Que el ganglio está más cerca del sistema nervioso central que del órgano blanco. Entonces generalmente los ganglios del sistema simpático están muy cerca a la columna vertebral. Acá ustedes se dan cuenta que esta primera neurona, la neurona pregangliónica, libera un neurotransmisor. Miren, es también acetilcolina y también activa receptores N2. Entonces, siempre el neurotransmisor gangliónico, tanto para el parasimpático como para el simpático, es acetilcolina. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que en el simpático, esta neurona postgangliónica, noten que aquí el artista escogió dibujarla con un color diferente para señalar que tiene una función diferente. Este axón viaja, llega hasta el órgano efector, pero ahora libera un neurotransmisor diferente. Acá libera norepinefrina. Y esa norepinefrina va a actuar en receptores adrenérgicos, que pueden ser del tipo alfa o del tipo beta. Dentro de cada uno de estos dos tipos también hay diferencias, que las vamos a ver un poco más adelante. Ahora, noten también que el simpático tiene una variante, donde aquí tenemos una neurona pregangliónica que lleva la señal, libera acetilcolina, pero miren que esto ya no luce como un ganglio normal. En este caso, esta neurona está llevando la información a la médula adrenal, a la médula de la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal tiene en su médula tiene unas células cromafines. Estas son como neuronas modificadas en el sentido que responden con acetilcolina porque también tienen receptores N2, pero ellas, como no son neuronas propiamente dichas, no tienen un axón para transmitir la señal, sino que ellas directamente liberan su neurotransmisor, que en este caso es adrenalina, y lo liberan a la circulación. Entonces, esta adrenalina que libera la circulación llega a través de toda la circulación a todos los órganos donde llega la sangre. Entonces ustedes se pueden imaginar que la sangre termina convirtiéndose como una especie de axón gigante y con cubrimiento global. Pero acá les dejo una pregunta. ¿Para qué creen ustedes que sirve que se libere un neurotransmisor a la sangre? Y los voy a dejar que piensen por un par de segundos. Una posible respuesta a la que ustedes pudieron haber llegado es que al llegar a la sangre esto le permite tener un cubrimiento espaciotemporal controlado, en el sentido que lo que llegó a la sangre llega rápidamente a todos los órganos y prácticamente al mismo tiempo. Esto permite que en una situación de estrés se libere un neurotransmisor, epinefrina, que actúa rápidamente en todos los órganos. Entonces va a actuar en el corazón, va a actuar en el músculo liso, por ejemplo, bronquial, actúa en el músculo liso vascular, va a actuar en el músculo liso de órganos, por ejemplo, como la vejiga, como los esfínteres, y eso es muy importante para que todos los órganos respondan de manera simultánea al estrés que está viviendo el organismo y de esa manera la respuesta homeostática sea mejor. Ahora, en este diagrama, ustedes notan que esta información es llevada por distintos nervios. A la izquierda ven la inervación parasimpática y a la derecha ven la inervación simpática. Entonces, en rojo a la izquierda es parasimpático, en azul a la derecha está lo simpático. Recuerden, y es posible que han leído en los libros que les dicen que el sistema parasimpático es cráneo sacro. Quiere decir que algunos de los nervios parasimpáticos arrancan desde el cráneo, porque arrancan, por ejemplo, a nivel de la médula oblongata y sale por a través de los distintos nervios craneanes, por ejemplo aquí viene el 3, el 7, el 9 y el 10, y a través de esos nervios llegan a distintos tejidos.
Pero también tenemos algunos nervios que salen de la columna sacra y son principalmente a través del nervio pélvico, llegan a vísceras que están localizadas en el abdomen. Entonces ustedes ven aquí a los riñones, a los uréteres, a la vejiga, al colon distal, al recto o a los genitales. Esto es importante y les da ideas de, por ejemplo, qué funciones del sistema parasimpático pueden alterarse cuando hay una lesión de la médula espinal. En la derecha ven el sistema nervioso simpático. Este sistema lo encuentran ustedes en los libros como que es un sistema toracolumbar, porque la información sale del sistema nervioso a través de los nervios torácicos o a través de nervios en la columna lumbar. Y hay distintos nervios, entonces miren, algunos más proximales salen por ejemplo y forman una cadena de los ganglios cervicales y por ejemplo estos son los que van a llevar información a los ojos, a glándulas salivales o a vasos sanguíneos que están en el cuello y en la cabeza. Ya otros vasos sanguíneos del tórax, por ejemplo, van a hallar información al tórax, perdón, al corazón, al tracto respiratorio, a vasos sanguíneos del tronco, glándulas odoríparas, sistema gastrointestinal y nervios que vienen de la columna lumbar van a hallar información al colon distal, a los genitales, a la vejiga y al recto. Entonces es importante que recuerden esta organización porque ustedes, es muy fácil que recuerden que el sistema parasimpático de nuevo es cráneo sacro y recuerdan algunos de los nervios que llevan la información y recuerdan que el sistema simpático es toracolumbar. Noten también algo, miren dónde están ubicados los ganglios. Los ganglios aquí los representan como punticos más gruesos. En la diapositiva anterior yo les decía que el sistema simpático, los ganglios están cerca a la columna, por eso aquí los dibujan muy cerquita a la salida del sistema nervioso central. Y ustedes ven que la neurona postgangliónica tiene que hacer un recorrido largo para llegar hasta el órgano efector. Mientras que en el sistema parasimpático ustedes ven que la primera neurona sale y realmente lo que trata de mostrar el gráfico es que llega acá y los ganglios ya están prácticamente en el órgano efector. No significa que ahí ya esa neurona inicial o la neurona pregangliónica está llegando al blanco. Lo que está diciendo es que llega al ganglio y la distancia que haya de ese ganglio al tejido que va a ser estimulado es extremadamente corta. Ahora, ustedes pueden ver aquí algunos efectos globales del sistema. Entonces, dense cuenta cómo hay muchas funciones en distintos sistemas que pueden ser moduladas tanto por el sistema simpático como por el sistema parasimpático. Esta gráfica les muestra las acciones del parasimpático en azul y las acciones del simpático se las muestran en rojo. Y acá les dicen, por ejemplo, miren, el ojo tiene tanto color rojo como color azul. Quiere decir que hay inervación simpática y quiere decir que hay también inervación parasimpática y ellos se van a oponer. Entonces, por ejemplo, la inervación simpática a nivel del ojo ocasiona que la pupila se dilate, mientras que la inervación parasimpática lleva a que la pupila se contraiga. Entonces, dense cuenta cómo los sistemas son opuestos. Esto le da una idea que seguramente los dos sistemas no están operando al tiempo, sino que depende de las condiciones del organismo, un sistema va a predominar sobre el otro. Y también es importante que tengan en cuenta que los distintos órganos pueden obtener estimulación de ambos sistemas o pueden tener estimulación preferencial de uno de los dos sistemas o puede que solo uno de los sistemas en su totalidad lleve la información a ese órgano. Entonces aquí voy a salir un momento de la presentación para mostrarles una página web. Clinical Key es una de las plataformas a las que ustedes pueden acceder desde la biblioteca virtual de la Universidad de los Andes. Por favor, ustedes van a ingresar a Clinical Key y van a buscar este libro, La farmacología humana de Brody, y en este van a buscar el capítulo Introducción al sistema nervioso autónomo. Este capítulo es muy sencillo y les presenta de manera general los conceptos que estamos revisando en esta sesión. Y les voy a solicitar que por favor consulten la tabla 6.1. Esta tabla es muy similar a las tablas que aparecen en otros libros. De hecho, podrían utilizar materiales de otros libros. Sin embargo, esta tabla me pareció particularmente útil por un detalle que les voy a comentar en un segundo. Entonces, en esta tabla ustedes tienen aquí el órgano efector y luego tienen respuestas simpáticas o parasimpáticas.
Acá tienen, por ejemplo, el tipo de respuesta simpática y el receptor que produce esa respuesta en este caso. Entonces, usted, por ejemplo, le interesa conocer acerca del corazón. Entonces, acá le dice, la frecuencia de contracción se incrementa a través del sistema nervioso simpático debido a la actividad de receptores beta 1. De la misma manera, la frecuencia de contracción, la frecuencia cardíaca, disminuye por estimulación parasimpática cuando se activa el receptor M2. Ustedes notan que hay una columna al final. Esta es la razón por la cual esta tabla me pareció muy útil. Y es porque les muestra la respuesta dominante en cada órgano. Entonces, si aparece una C, significa que la respuesta que domina en ese órgano es una respuesta colinérgica. Si aparece una A, significa que la respuesta que domina normalmente en ese órgano es adrenérgica. Noten cómo hay algunos órganos, por ejemplo las arterias, la mayoría que tienden a tener respuestas simpáticas, pero no tienen mayor estimulación parasimpática. Entonces es importante que ustedes recorran este cuadro y miren bien cuáles son los efectos del sistema simpático o el parasimpático en cada uno de los tejidos y cuál es el receptor y cuál es la hormona que causa el efecto en el que ustedes están interesados. Cuando hablamos del sistema nervioso autónomo es importante pensar en sus protagonistas. Y acá tenemos dos, que son la acetilcolina, incluyendo todas sus vías de síntesis y degradación y sus receptores, y la adrenalina también con sus vías de síntesis, de degradación y sus receptores. La acetilcolina es importante tanto para el parasimpático y el simpático a nivel de los ganglios. Recuerden que la comunicación ganglionar siempre sea por acetilcolina. Mientras que además la acetilcolina también es importante para el simpático a nivel de la neurona postganglionar, porque la neurona postganglionar va a liberar acetilcolina. No olviden que la acetilcolina también es importante en el sistema somático, porque la acetilcolina es responsable por la contracción del músculo esquelético. Ahora, a nivel de la adrenalina tenemos que sus principales acciones son en el sistema nervioso autónomo, principalmente en la rama simpática y acá a nivel de la neurona postganglionar o de la médula suprarrenal. Ahora vamos a hablar de cada uno de los protagonistas. Primero vamos a hablar de la acetilcolina. La acetilcolina viene de dos moléculas, el acetil-CoA y la colina, que a través de la colina acetiltransferasa forman este neurotransmisor, acetilcolina. ¿De dónde vienen estos precursores? El acetil-CoA viene de la mitocondria. La colina es recaptada de la degradación de acetilcolina que ya estaba en la sinapsis. Entonces la colina vuelve a entrar a la célula, los dos son metabolizados por la enzima para formar acetilcolina. La acetilcolina entra a vesículas específicas y como ustedes ya saben, cuando llega un potencial de acción se produce que se abran canales de calcio en la terminal sináptica. La entrada de calcio provoca que esta vesícula se fusione con la membrana y se libere el neurotransmisor. Ese neurotransmisor ahí puede tomar varias vías. Activar receptores, dependiendo del receptor que esté en la neurona presináptica, por ejemplo, puede activar o receptores nicotínicos o receptores muscarínicos. O la acetilcolina puede ser tomada por la acetilcolinesterasa y ser degradada. Y se degrada en dos moléculas, acetato por un lado y de nuevo colina. La colina es recapturada y se utiliza para generar más neurotransmisor. ¿Dónde actúa la acetilcolina? La acetilcolina actúa en dos tipos de receptores principales, receptores muscarínicos y receptores nicotínicos. Seguramente al inicio del curso ustedes aprendieron que los receptores se pueden llamar de acuerdo a la afinidad por un ligando natural endógeno o de acuerdo a la afinidad por ligandos exógenos que se utilizaron en el momento de la investigación. Este es el caso de la acetilcolina. Cuando estaban estudiando acetilcolina se dieron cuenta que eran receptores que respondían de manera diferente a moléculas exógenas. Aquí, por ejemplo, ustedes ven que hay un grupo de receptores que llamamos receptores muscarínicos. ¿Por qué se llaman así? Porque ellos, por ejemplo, tienen bastante afinidad por la muscarina, un poquito menos por la acetilcolina y un poco menos por la nicotínica. Perdón, por la nicotina. Hay una segunda familia de receptores que se llaman receptores nicotínicos. ¿Por qué se llaman así? Porque ellos tienen más afinidad por la nicotina, un poco menos afinidad por la acetilcolina y menos afinidad por la muscarina. Entonces, eso es un ejemplo de cómo en el laboratorio uno puede utilizar sustancias exógenas para caracterizar la función de los receptores.
Estos receptores colinérgicos se dividen en varios tipos. Entonces, de nuevo, nicotínicos por un lado, muscarínicos por el otro. Los nicotínicos también tienen sus clases. Entonces tenemos los nicotínicos neuronales y los nicotínicos no neuronales, que son principalmente aquellos receptores nicotínicos que están en la placa muscular y que permiten la contracción del músculo esquelético, del músculo voluntario. Los receptores nicotínicos neuronales también se pueden encontrar en muchos órganos o en muchas estructuras del sistema nervioso central. También se encuentran en ganglios autonómicos, pero también pueden estar presentes en células del sistema inmune y en la médula suprarrenal. Al otro lado entonces teníamos los receptores muscarínicos que se dividen en 5, M1, M2, M3, M4 y M5. Continuando con este tema, entonces aquí ya miramos la diferencia entre los receptores muscarínicos y los nicotínicos. Entonces los receptores muscarínicos son receptores acoplados a una proteína G. Se enumeran del 1 al 5. Los impares tienden a ser excitatorios. Los pares tienden a ser inhibitorios. Los receptores nicotínicos no son proteínas acopladas a una proteína G. Ellos son canales de cationes. Y noten aquí una diferencia. Los receptores acoplados a una proteína G son una única proteína que entra y sale varias veces de la membrana, mientras que los canales de cationes generalmente son moléculas que se conforman de varias subunidades. Quiere decir que hay varias proteínas que se forman en un complejo para lograr la función, en este caso, de canal. Entonces los canales nicotínicos tienen dos subunidades alfa, una beta, una delta y una epsilon. Y la célula puede tomar distintas subunidades o mejor, distintas variaciones, por ejemplo, las subunidades alfa para formar los canales. Y eso puede hacer que hayan varios tipos de receptores nicotínicos que se comportan ligeramente diferente en las células. Esta gráfica les muestra las diferencias entre los receptores muscarínicos. Los receptores M1, M3 y M5, como dijimos, son receptores acoplados a una proteína G, pero ellos se acoplan a una proteína GQ. Recuerdan ustedes de sus clases iniciales del curso que estas proteínas GQ lo que estimulan principalmente son vías de señalización por calcio, que tienen que ver con, por ejemplo, con la fosfolipasa C. Cuando aumentan los niveles de calcio intracelular, se llevan a cabo distintos procesos, por ejemplo, contracción muscular. Entonces, generalmente, cuando la acetilcolina actúa en un tejido que tiene receptores M1, M3 o M5, puede llevar a que haya contracción, por ejemplo, del músculo liso. Por lo contrario, los receptores M2 y M4, aunque son receptores acoplados a una proteína G, ellos se acoplan a una proteína GI. Esta proteína GI disminuye la actividad de la anilciclasa y disminuye los niveles de AMP cíclico. Y esto generalmente lleva a que algunas funciones de celulares se inhiban o se depriman. Esto, por ejemplo, en el músculo liso puede verse como relajación. Y esta gráfica es para recordarles que la acetilcolina también es importante en la unión neuromuscular. Esto es la clase que ustedes van a ver en una de las próximas sesiones del curso, pero es para mostrarles cómo hay una neurona que tiene acetilcolina y cuando llega al potencial de acción se libera. Y en este caso va a actuar en músculo, pero en músculo esquelético. Y va a actuar en receptores nicotínicos, pero receptores nicotínicos musculares para producir la contracción muscular. El segundo protagonista importante es la adrenalina. Acá entonces ustedes ven la vía de síntesis de la adrenalina que arranca por un aminoácido que podemos adquirir, por ejemplo, en la dieta, que es la tirosina. Este se convierte en L-Dopa, luego en dopamina, que también es un neurotransmisor. Sin embargo, las neuronas noradrenérgicas tienen una enzima, que es la dopamina beta hidroxilasa, y esta enzima coge la dopamina y la convierte en norepinefrina, y esto generalmente sucede en las neuronas noradrenérgicas. Además, puede haber un paso adicional que se ve en la médula adrenal. Entonces, la médula adrenal tiene además esta enzima que es la feniletalanolamina N-metiltransferasa y esto toma la norepinefrina y la convierte en epinefrina. Por eso es que ustedes escuchan cuando hablamos del sistema simpático que hablamos que se puede activar o por adrenalina o por norepinefrina. Cuando hablamos de norepinefrina quiere decir que este aminoácido, perdón, que este neurotransmisor se produjo en una neurona.
simpática. Cuando hablamos de epinefrina, generalmente estamos hablando que es un neurotransmisor que se está produciendo a nivel de la médula adrenal. Este esquema simplificado de la derecha muestra entonces cómo los distintos pasos, por ejemplo, se llevan a cabo dentro de una neurona. De hecho, miren que este paso es interesante. Se forma la dopamina es la que entra en la vesícula y en la vesícula puede estar esta dopamina beta hidroxilasa que convierte entonces la dopamina en norepinefrina y de esta manera liberamos norepinefrina en la sinapsis. Cuando se libera la norepinefrina, entonces esta puede actuar a nivel de los receptores alfa o beta o puede ser recaptada. Entonces hay proteínas especiales que se encargan de tomar la norepinefrina que está libre en la sinapsis y la vuelven a entrar a la neurona para que o entre de nuevo a la vesícula y de esa forma sea liberada en una próxima estimulación o que vaya cerca a la mitocondria y es tomada por una enzima que por ejemplo es la monoaminoxidasa y se convierte en distintos metabolitos. El metabolismo es importante. Ustedes ven aquí, por ejemplo, la norepinefrina y la epinefrina y ven dos enzimas críticas que son la monoaminoxidasa o la catecolortometiltransferasa y ellas actúan en estos neurotransmisores para convertirlas en distintos productos de degradación. Miren cómo hay un punto común que es el ácido vanililmandélico. Este es importante porque lo podemos utilizar en la clínica para medir qué tan activo está el sistema simpático, porque cuando tenemos mucha norepinefrina, por ejemplo, mucha epinefrina, pues eventualmente estos dos se van a metabolizar y me van a producir más ácido vanililmandélico. Entonces, por ejemplo, hay unos pacientes que pueden tener feocromocitomas. Son tumores de la médula suprarrenal que producen muchas catecolaminas. Si ustedes lo recuerdan, a nivel de la médula suprarrenal se produce epinefrina. Una de las maneras de diagnosticar esta enfermedad es midiendo este tipo de productos de degradación y si el paciente tiene niveles altos de ácido vanililmandélico, esto nos da una indicación que está seguramente produciendo mucha epinefrina y esto puede ser un signo de que tiene un feocromocitoma. La adrenalina tiene también varios receptores. Cuando les había dicho a ustedes hace un momento que los receptores se pueden llamar de acuerdo a moléculas exógenas, les hablaba entonces que ese era el caso de la acetilcolina, por ejemplo, cuyos receptores se llaman muscarínicos o nicotínicos de acuerdo a su afinidad por moléculas que no están normalmente en nuestro organismo. Pero en el caso de la adrenalina, los receptores se llaman de acuerdo a la molécula endógena, se llaman de acuerdo a la adrenalina. Y por eso hablamos de receptores adrenérgicos. Y hay de dos tipos grandes, alfa y beta. Ahora, también en el laboratorio utilizamos sustancias exógenas para caracterizarlos. Entonces miren, por ejemplo, cómo un receptor alfa tiene una mayor afinidad por ejemplo, la epinefrina, ligeramente menos por norepinefrina y menos por isoprotenerol. Mientras que un receptor beta, por ejemplo, tiene bastante afinidad por un isoprotenerol, luego por epi y luego por norepinefrina. Miren entonces como aquí tenemos varias familias de receptores adrenérgicos, tenemos los alfa 1, los alfa 2 y los beta. Los alfa 1 tienen varios subtipos, los alfa 2 tienen igual varios subtipos y los beta se dividen en beta 1, beta 2 y beta 3. Esta gráfica resume la función y los métodos de señalización de estos receptores. Entonces miren, acá, por ejemplo, podemos hablar de los alfa 1. Miren cómo estos receptores también son receptores acoplados a una proteína G, que generalmente señalizan por una proteína G alfa. Por una G alfa, en este caso puede ser una Q, una 11 o una 12. La Q y la 11 señalizan a través de fosfolipasa C. Recuerde que esas son vías que terminan aumentando la señalización por calcio y por ejemplo llevan a contracción del músculo liso. Así que ustedes pueden recordar que casi siempre cuando les digan que hay contracción del músculo liso, por ejemplo vascular, eso se debe a que se activó un receptor alfa 1. Y ustedes ahí mismo recuerdan, alfa 1, proteína G, activa una alfa, Q11, activación de fosfolipasa C, activación de metabolismo de calcio y por lo tanto mayor contracción muscular.
Los alfa 2 son diferentes. Miren que los alfa 2 señalizan por proteínas que alfa I o por ejemplo por complejos beta gamma, pero que generalmente lo que llevan a es inhibición de la anilciclasa o un aumento de la conductividad del potasio a través de canales de la membrana. Esto generalmente lleva a una inhibición de algunas de las funciones de la célula, por ejemplo, una disminución de los niveles de MP cíclico, y esto, por ejemplo, puede llevar a que la neurona deje de hacer algo que debe hacer. Entonces los alfa 2, por ejemplo, se encuentran en la neurona presináptica. Entonces me va a regresar un momento al gráfico que les mostraba la vía de señalización por norepinefrina. Entonces es posible que esta norepinefrina se libera la sinapsis, pero miren, aquí les muestra esta vía donde la norepinefrina puede actuar en este receptor alfa 2. ¿Y qué es lo que lleva a la activación del alfa 2? Como estos son receptores inhibitorios, lo que lleva es a que haya menos liberación de norepinefrina. Esto sirve como un mecanismo de retroalimentación negativa, que libero norepinefrina, pero a través de ese sensor dejo de liberar norepinefrina y así mantengo un control en el sistema, mientras que los receptores alfa 1 y beta generalmente son postsinápticos. Y para terminar, entonces aquí tenemos los receptores beta. De nuevo, varios tipos, 1, 2 y 3 por ejemplo, y ellos señalizan a través de una proteína G alfa S, que lleva una activación de la enilciclasa, aumento de los niveles de MP cíclico, y esto puede resultar en distintas funciones, pero generalmente es activación de alguna función celular. Por ejemplo, los beta 1 están en el corazón, entonces al activarlo lleva a que haya una mayor fuerza de contracción y una mayor frecuencia cardíaca. Beta 2 están en músculo liso. Generalmente estos llevan a que haya una relajación de ese tipo de músculo. Los beta 3 están en algunos tejidos que tienen funciones metabólicas como grasa y ayudan a la lipólisis. Y estos efectos los ven ustedes aquí en esta gráfica que están resumidos. Entonces alfa 1 principalmente vasoconstricción, incremento de la resistencia periférica, incremento de la tensión arterial, pueden llevar a midriasis o por ejemplo cierra algunos esfínteres. Alfa 2 principalmente inhibición de la liberación de norepinefrina, pero también pueden llevar a inhibición de la liberación de acetilcolina, porque hay neuronas que pueden responder, neuronas que liberan acetilcolina, que tienen receptores alfa 2 en su membrana presináptica y cuya liberación de acetilcolina se puede disminuir a través de la activación de este receptor. Beta 1, su función principal es a nivel del corazón, inducen taquicardia, por ejemplo, aumento de la frecuencia cardíaca. Y acá tenemos los beta 2 que pueden llevar a varios procesos, entre ellos, por ejemplo, vasodilatación, que puede llevar a una disminución leve de la resistencia periférica, pero también pueden dilatar el músculo liso a nivel de los bronquios y producir broncodilatación. Para terminar, quiero mostrar un ejemplo de las interacciones de estos sistemas en tejidos. Entonces aquí les quiero mostrar cómo en un mismo tejido pueden actuar los dos sistemas para inducir diferentes efectos. Entonces nos vamos a concentrar en estas dos primeras filas. Entonces miren, a nivel del iris, que es el músculo que nosotros tenemos en el ojo y es lo que le da el color a nuestros ojos. Cuando uno dice esa persona tiene los ojos de color azul, ese color azul, por ejemplo, es el iris, o los tiene color café, ese color café es el iris. Entonces, ese iris es un músculo que cuando se contrae puede llevar a que la pupila se abra o se cierra. ¿Por qué digo eso? Porque es que el iris tiene dos tipos de fibras, radiales y circulares. Cuando se activan las fibras radiales, estas fibras van de la periferia al centro. Son como los radios de una bicicleta, los rayos de una bicicleta que le dan la estabilidad. Entonces imagínense si se contrae una de estas fibras que van del centro a la periferia, pues lo que va a hacer es como llevarse eso que está en el centro hacia el borde externo. Por eso es que la pupila se abre, se hace más grande. Entonces cuando se contrae ese músculo radial me causa lo que los médicos llamamos midriasis, que es una dilatación de la pupila. ¿Para qué me sirve dilatar la pupila? Por ejemplo, esto es útil en situaciones de estrés o de urgencia, por ejemplo, de alerta. Si estamos en un ambiente oscuro, necesitamos que entre más luz al ojo, por lo tanto, dilatar la pupila es útil. Entonces,
Si ustedes me siguieron la idea, entienden que esto es un fenómeno causado por el sistema nervioso simpático. Y como es contracción, pues seguramente está causado por un receptor alfa 1. Y efectivamente esto es lo que sucede. Entonces, para redondear, tenemos receptores alfa 1 en el músculo radial del iris, que cuando se contrae hace que el iris, la pupila se vea más grande y me causa midriasis. Es cuando dice que la pupila está dilatada. Ahora, ¿qué sería lo contrario? Que la pupila se contraiga. Entonces, miren, tenemos un músculo constrictor. Este es un músculo que ya no va de forma radial del centro a la periferia, sino que va en forma circular alrededor de la pupila. Si ustedes se imaginan, si tengo un círculo alrededor de la pupila y lo contraigo, ¿qué va a suceder? Que la pupila se haga más pequeña. Entonces, esto por ejemplo sucede en qué situaciones, en aquellas donde yo no tengo una necesidad particular, una alerta y por lo tanto no necesito que entre tanta luz. Por lo tanto puede ser algo de relajación. Entonces es algo inducido por el sistema parasimpático. Pero igual hay contracción. Entonces, ¿qué tipo de receptores recuerdan ustedes que eran los que inducían contracción a través del sistema parasimpático? Correcto. Recuerden que son los receptores muscarínicos impares. Entonces, en este caso, para redondear, tenemos un receptor muscarínico tipo 3 que contrae el músculo del esfínter, el músculo circular del iris, y eso me lleva a que la pupila se haga más pequeña, que se contraiga. Ese proceso lo llamamos miosis. Entonces, ese es un ejemplo de cómo los dos sistemas interactúan para llevar a cabo algunas funciones en nuestro organismo. Con esto, entonces les quiero recordar la tarea que tienen y es revisar la tabla que aparece en el libro de farmacología de Brody para que entiendan bien cuál es el efecto de cada uno de estos dos neurotransmisores en cada uno de los órganos en nuestro organismo. Entonces, estos son como los tips para que ustedes dominen bien el sistema nervioso autónomo. Primero, saber qué neurotransmisor se libera por cada uno de los sistemas y conocer el sistema de acción. Entonces, reconocer cuál es el neurotransmisor a nivel pregangliónico y el nivel postgangliónico para el simpático y para el simpático. Segundo, conocer los receptores para cada uno de estos neurotransmisores y cuál es la maquinaria de moléculas por las cuales señalizan. Recuerden que la adrenalina o la acetilcolina pueden ser inhibidores o excitatorios según el sistema y esa función final se determina por la expresión de los receptores. Lo tercero es conocer qué sistema simpático o parasimpático predomina en un órgano particular. Y lo último ya es como tratar de redondear todo esto para conocer cuál es la función del neurotransmisor en órganos específicos. Si uno les dice, por ejemplo, cuál es la función de la norepinefrina en la vejiga, entonces inmediatamente ustedes deberían pensar, bueno, la norepinefrina lo que induce es dilatación del cuerpo de la vejiga a través de receptores beta 2, pero contracción, por ejemplo, de los esfínteres en la uretra a través de receptores alfa 1. Si ustedes logran ese nivel, van a dominar muy bien el tema de fisiología del sistema nervioso autónomo, el cual es crítico para que ustedes en futuros cursos como farmacología entiendan bien cómo funcionan muchos de los medicamentos que utilizamos en la vida diaria los médicos. Espero entonces que esta presentación les haya ayudado a integrar aquellos conceptos que ustedes ya leyeron en sus libros de texto y por el momento entonces solo me queda recordarles la tarea que es revisar el capítulo del libro y además les voy a subir una serie de talleres cortos para que ustedes puedan colocar en práctica los conceptos que hemos revisado. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego.